En el momento en que me entreguen el tercer mapa mental, en ese momento están liberando la materia conmigo, ¿sí? Recuerden que tienen fecha de entrega hasta el 23 de noviembre como fecha tope, o sea que de aquí al 23 pueden entregar en el momento en que ustedes busquen. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver el tercer medio de defensa, que es el juicio de amparo. En el caso del juicio de amparo, tiene su propia ley, que es la ley reglamentaria del juicio de amparo, si mal no recuerdo, el artículo 103 y 107 constitucional, es un nombre muy largo, el que tiene la ley de amparo, pero al final de cuentas lo vamos a estar conociendo como ley de amparo, ¿sí? El amparo es un procedimiento que tiene como razón de ser el dirimir controversias. Hay dos tipos de amparo, me voy adelantando un poquito. Hay dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. Entonces, la razón del amparo es poder trabajar la parte de solucionar las controversias que pudiesen llegar a existir entre lo que es la autoridad y el gobernado, es decir, el ciudadano. Es uno de nuestros últimos medios de defensa, incluso para cualquier otra situación en la que nosotros podamos tener problemas con la manera en cómo la autoridad ejerce sus facultades. Es la última razón de ser, ¿sí? Entonces se utiliza justamente para poder lograr que respeten nuestros derechos, los derechos que tenemos como gobernados. Entonces el amparo lo podemos utilizar en diferentes formas. Constitucionalmente hablando, el amparo se encuentra sustentado en el artículo 103 y el artículo 107. El artículo 103 nos habla de que los tribunales federales van a resolver la controversia tanto por normas generales, actos o omisiones que violenten los derechos humanos, ¿sí? Ya sea los derechos humanos de los gobernados, los derechos que tiene la autoridad federal y que estuviese vulnerando la soberanía de los estados. Recordemos que nosotros somos una federación y como tal estamos creados por entidades federativas, ¿sí? Que tienen hasta cierto punto gobernanza. Entonces, cuando la federación vulnera esos derechos, también se pueden amparar los estados. Y también, obviamente, cuando los estados, las entidades federativas, voy a decir para que no se confunda, cuando las entidades federativas exceden en las facultades y deciden ir en contra de nuestra ley máxima, que en este caso es la Constitución, también procede que la parte federal, el gobierno federal, pueda ampararse contra ese tipo de acciones, ¿no? Ok, Carol, con que pongan presente es suficiente. No alcanzo a ver muy bien los mensajes, como los recuerdo, traigo, ando con un ojo cerrado, así que pues, me cuesta más trabajo, ¿no? Pero sí, se alcanza a leer. Hay que poner presente a los que entraron después del pase de vista, por favor, en el chat para que yo los tome en cuenta. Y les decía entonces, además tenemos el artículo 107 constitucional, que va a hablar de que se van a dirimir las controversias con excepción, ¿sí?, de lo que son materia electoral a través del juicio de amparo. ¿Sí? A través del juicio de amparo es en donde se va a sustentar esta forma de solucionar las controversias que pudieran existir entre, ahora que voy a decir gobernado, que nosotros en materia fiscal hablaríamos del contribuyente, y lo que va a ser la autoridad, ¿no? Y las decisiones que ésta tome y que pudieran causarnos algún agravio a nuestra esfera jurídica de derechos, ¿ok? Entonces, el amparo va a proceder, y esto vamos a estar usando la ley de amparo. El amparo va a proceder contra las controversias, como les decía al inicio, por normas generales, actos o omisiones que la autoridad realice y que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas por la Constitución. Y uno no se queda pensando, pero bueno, ¿cómo es posible que en materia fiscal violen nuestros derechos humanos? ¿O cómo es posible que se violen las garantías individuales? Bueno, sencillo. Recuerden que las garantías individuales y los derechos humanos que nosotros tenemos como contribuyentes se encuentran sustentados en los primeros artículos de la ley, de la Constitución. Uno de ellos es el derecho de audiencia y el otro, recuerden, es el derecho a no ser molestado en nuestros bienes y en nuestra persona sin una notificación previa. Entonces, ahí es donde se sustentan la parte, ok, está bien, Aldo, gracias por avisar, la parte en donde los actos que la autoridad lleve a cabo pudiesen vulnerarnos a nosotros como contribuyentes. Supongamos que nos realizan un embargo sin habernos notificado,
¿sí? O que hacen uso de la fuerza pública sin haber seguido el procedimiento. O en determinado momento nosotros interpusimos algún medio de defensa previo, un recurso de revocación o un juicio de nulidad, en donde salimos perdiendo y consideramos que se siguen violentando nuestros derechos. Entonces procede el defendernos a través de un juicio de amparo. Como ya les había dicho al inicio de las sesiones en materia de medios de defensa, es nuestro último medio de defensa, de preferencia por cuestiones de que al momento de utilizarlo, y si se nos niega, ya no podemos regresarnos a defendernos con los otros dos. Las otras dos razones por las cuales se puede interponer el amparo van a ser por las normas generales, actos y omisiones que la autoridad haga o realice contra las entidades federativas. Aquí lo que les comentaba al inicio, no nada más nosotros como contribuyentes tenemos derechos a defendernos, también las entidades federativas, como Baja California Sur, como nuestro estado, tiene derecho a defenderse de las acciones que pudiese llevar a cabo la federación. Por ejemplo, cuando se realizó este cambio donde nos quitaron la característica de lo que es región fronteriza, el gobernador anterior realizó un procedimiento de amparo en contra de la decisión que la federación tomó sobre esta situación. La última vez que yo supe del caso era que estaba en proceso de admitirse lo que era si se va a continuar o no con el amparo, pero ya no supe, en realidad voy a investigar para checar, pero en realidad ya no supe si fue sobreseído o si fue negado el amparo, no estaba en proceso. A veces los amparos pueden tardar mucho en terminar de solucionarse los conflictos, en ocasiones pueden ser rápidos y expeditos dependiendo del tipo de urgencia que exista, ¿no? de lo que queremos nosotros ampararnos. Un momentito. Eso, Aldo, gracias. Sí, justamente era lo que se estaba exigiendo, ¿no? Que se nos dieran las mismas características que tiene la Franja Norte. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una región fronteriza. Esa parte, o sea, el hecho de que técnicamente nos hayan quitado la característica de región, nos hayan dicho, no, ustedes ya no son región fronteriza, no significa que hayamos dejado de serlo. Territorialmente hablando, pues no nos movimos del lugar, seguimos siendo región fronteriza. Lo que pasa es que fiscal y aduaneramente hablando nos quitaron el estatus. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significó que nos homologaron el IVA al resto de la República, al igual que los demás impuestos. Obviamente que tiene sus beneficios, ¿no? Bueno, más bien no tantos beneficios para la autoridad, porque pues la autoridad va a estar recibiendo más ingresos. Nosotros como contribuyentes y como ciudadanos pues nos vimos en un proceso de ajuste porque tuvieron que Ok, Brian, está bien. Porque tuvimos un problema en lo que es, por ejemplo, lo que se trata de envío de paquetería y todo eso. Antes, cuando éramos región fronteriza, forzosamente teníamos que llevar el paquete a la aduana, que lo revisaran. Había algunas características que cumplir. Curiosamente, ya no somos región fronteriza, pero el procedimiento de estar checando en la aduana, de revisar nuestros paquetes e incluso de estar entregando o comprobando que la mercancía que estamos nosotros enviando no es de procedencia extranjera, lo seguimos haciendo, es decir, seguimos teniendo el trato aduanero de un régimen como es la región fronteriza, sin ser o sin tener los beneficios de región fronteriza. De ahí que el Estado como tal se amparó ante esta decisión de la autoridad, ¿no? Bueno, y la otra razón de ser que tiene este apartado de lo que va a ser el amparo, de quién puede llegar a interponerlo, pues van a ser cuando los estados, ¿sí? O en este caso la Ciudad de México, aunque ya no debería de ser ese apartado, no se ha modificado el texto, y invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. ¿Sí? A los que acaban de ingresar, por favor, pongan presente en el chat para poderlos tomar en cuenta en la asistencia. Entonces, es decir, yo estoy tomando decisiones o atribuciones que no me corresponden, que me excedo, ¿sí? De lo que el 117 y 118 constitucional me limita.
Por ejemplo, pudiese ser que tome una decisión respecto a cuestionamiento de impuestos o de aranceles que no nos corresponden, sino que corresponden a la federación llevarlos a cabo, y la federación tendrá el derecho a defenderse, ¿sí? Tendrá el derecho a ejercer lo que es el amparo para podernos defender de esas decisiones o de esas atribuciones que se han tomado por fuera de lo que es la esfera jurídica de facultades que como entidad federativa se tiene. Ahora, las vías de interposición del juicio de amparo, pues va a ser, como les había comentado, en vía directa o en vía indirecta. En este caso, se tendrá que presentar ante los tribunales de circuito, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependiendo de cuál es lo que se está haciendo. Y para el caso de la ley de amparo, la ley que se va a aplicar de manera supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles y en determinado momento los principios generales del derecho. Recuerden que ya lo habíamos visto anteriormente. Hay decisiones o hay situaciones en donde los principios generales del derecho, ¿sí?, se van a estar aplicando y el amparo es una de ellas. Esto lo vimos al inicio de la materia. Entonces, el juicio de amparo indirecto va a proceder contra actos jurisdiccionales diversos a sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictadas dentro o fuera del juicio, contra actos emitidos por autoridades administrativas y contra actos emitidos por autoridades legislativas. Aquí es donde va a entrar nuestro medio de defensa en materia administrativa, es decir, en materia fiscal. Sí, podemos hacer un amparo indirecto también en materia fiscal. La única situación es que cambie el procedimiento. Por ejemplo, en un amparo indirecto, lo primero que se va a llevar a cabo, déjenme pongo el dedo en la cera, que se presenta la demanda, se admite, se hace un emplazamiento del Ministerio Público y del tercero, o sea, porque todo aquí interviene también el Ministerio Público, se hace un trámite de incidente. El trámite de incidente se refiere a que se admite o se concede una suspensión provisional de los actos reclamados, ¿sí? En el caso de que se suspendan los actos reclamados, pues se solicita a las autoridades informes para poder llevar ese informe previo, un desahogo de audiencia incidental sobre lo que es el acto y luego un desahogo de audiencia constitucional, porque acuérdense que el sustento pues son la violación a derechos humanos, y se da la sentencia definitiva. En el caso del amparo indirecto, la sentencia definitiva puede ser un sobreseimiento, que se niegue el amparo o que se concede el amparo. En el caso del juicio directo, se va a dar contra sentencias, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Un laudo va a ser una sentencia o una decisión que va a dictar un árbitro o un juez cuando se trata de una mediación, es decir, cuando hay un arbitraje. Realmente nosotros podemos encontrar que el laudo es sinónimo de sentencia, pero en este caso lo están utilizando también para definir la parte de cuando se soluciona o se crea una resolución sobre algún arbitraje o toma de decisiones que se haya utilizado un medio de solución de controversias alternativo, ¿sí? Entonces, el diagrama de flujo del amparo directo pues es mucho más sencillo, no admite pruebas el amparo directo, o sea, no se ofrecen ni se desahogan pruebas para resolver, simplemente hay una revisión de la sentencia o del laudo o de la resolución que llevó a poner fin al juicio o al acto reclamado, y en atención a esos conceptos se busca revisar si existe o no existe una violación a nuestros derechos y por ende nos van a dar o el sobreseimiento, negarnos el amparo o concedernos el amparo, ¿no?, que es la sentencia definitiva. Entonces es mucho más corto, si se dan cuenta, en el juicio de amparo indirecto, pues hay un procedimiento más largo, hay un desahogo de pruebas, hay todavía audiencias que se tienen que tomar en cuenta, porque ahí sí se analizan las razones y las situaciones por las cuales se lleva a cabo la acción. En cambio, en el juicio de amparo directo, pues es mucho más revisar nada más la presentación, la admisión, y se revisa el proyecto, es decir, se revisa si realmente hubo una violación, se hace una sentencia y la sentencia nos puede negar, sobreseer o conceder el amparo. Ahora, el amparo se podrá presentar por escrito y en caso de juicios orales se podrá dar a conocer en ese momento del juicio oral que se está tratando de amparar.
en las comparecencias, en este caso el gobernado o el quejoso podrá decir que se ampara, y que como es un juicio oral, pues quedará en lo que son las actas y se tomará en cuenta como presentación de un amparo. Además, es optativo de presentarlo en forma escrita, impresa o de manera digital. Como vimos hace rato, que me adelanté un poquito cuando vimos los flujogramas, parte de lo que son las partes que van a conformar el juicio de amparo, pues vamos a tener a lo que es el quejoso. El quejoso es la persona titular del derecho, es decir, es la víctima o el ofendido del delito, ¿no? Es la persona que puede tener la pretensión de buscar o de tratar de buscar un medio de defensa. Por ejemplo, el 17 constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, el quejoso es aquella persona que tiene un derecho que ha sido violentado. Y por cuestionamientos de la Constitución tenemos nuestro derecho a recibir la justicia a través de los tribunales. Entonces, además está lo que es la autoridad responsable, en este caso, que es la que tiene, la que ordena, ejecuta o trata. Fíjense, dice trata, ¿no? Aquí ya ni siquiera es que lo hizo, sino que trata de hacerlo. El acto que va a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. En términos de lo que se refiere a amparo, las autoridades pues van a ser todas aquellas personas que tienen esa capacidad, esa facultad del uso de la fuerza pública, ¿sí? Por vía legal, o sea, por la parte de llevar a cabo esta situación de lo que es el ejercer las facultades sí o sí, lo que llamamos el uso de las medidas de apremio, por ejemplo, que pudieran ocasionarnos un daño a nuestra esfera jurídica de derechos. Entonces, además, va a haber el tercero interesado, que también va a formar parte del juicio de amparo, que pudiera ser la persona que haya sido gestionado el acto o tenga un interés en la acción, la contraparte del quejoso, la víctima, el indiciado o procesado cuando el acto sea el no ejercicio o el desistimiento de una acción penal por parte del Ministerio Público y el Ministerio Público por sí mismo. Ministerio Público, a diferencia del juicio de nulidad, por ejemplo, o del recurso de revocación, en donde el Ministerio Público no interviene, aquí en el juicio de amparo sí va a intervenir, y esto se debe a que es el Ministerio Público quien tiene una característica, una función de pseudoabogado, ¿no? O sea, es el que ejerce el monopolio de la acción penal y va a ser el que va a controlar la parte de la legalidad de los procedimientos, ¿no? Y por eso es que va a formar parte del procedimiento de amparo. Recordemos que el amparo, pues, es un procedimiento judicial, a final de cuentas. No es un procedimiento administrativo como el juicio contencioso, ni tampoco, fiscal como el juicio contencioso, ni administrativo como el recurso de revocación. Hay entonces algunos principios que van a tener, que se tienen que tomar en cuenta en materia de lo que es el juicio de amparo. Por ejemplo, es el principio de instancia de parte, el de agravio personal y directo, el de definitividad, de estricto derecho y relatividad. El de principio de instancia de parte se va a referir a que es un deber del particular manifestar su intención, ¿sí?, sin que medie la oficiosidad. ¿Qué significa oficiosidad? Significa que la autoridad misma no va a defender por oficio al contribuyente, es decir, sé que se están violentando los derechos y yo, autoridad, voy a interponer un amparo a nombre de la persona a la que están violentando los derechos. No. Quien tiene la obligación de llevar a cabo el proceso de interposición de amparo, pues es el quejoso, es decir, la persona a quien le está afectando, ¿no? Entonces, por ley, se acredita este interés, esta parte de decir, ¿sabes qué? Yo soy el agraviado, yo soy el quejoso, soy yo entonces quien voy a tener que interponer el medio de defensa porque la autoridad no se va a intervenir contra sí misma. La parte del agravio personal y directo pues va de la mano con este principio, es en donde la existencia, ¿sí?, de
un daño, voy a usar un concepto de insisto agravio, de un daño directo a lo que va a ser nuestra esfera jurídica de derechos. Y nos han violentado nuestra esfera de derechos, nos han causado una situación o un menoscabo en nuestro patrimonio, en nuestros bienes o en los derechos que vamos a tener, y por ende existe un agravio que directamente está afectando a mi persona, ¿no? Es real el agravio, afecta al sujeto de manera directa y puede ser realizado en el pasado, en el presente o está por realizarse. Esto es importante porque el amparo es uno de los medios de defensa que nos va a servir para defendernos de un posible agravio. No nos han hecho el daño todavía, lo van a hacer. Dice uno, bueno, ¿y cómo podemos saber esto? Bueno, es que se emite una orden de aprehensión contra nosotros, por ejemplo, ¿no? Por delitos fiscales, o por lavado de dinero, o por algún tipo de situación donde la autoridad consideró necesario llevar a cabo el proceso de convertirnos en un indiciado, es decir, de mandarnos a la cárcel. Entonces, como todo procedimiento de arresto, todo procedimiento de meternos a la cárcel tiene que llevar un proceso, ¿sí?, de notificación, etcétera, pues entonces las personas no van a llegar y decir, ya voy a decidir meterte a la cárcel y antes de notificarte y te meto a la cárcel, voy a ir por ti, te voy a meter, sino que nos dan aviso, ¿no?, de la existencia de una orden de aprehensión. Entonces, en el momento de que sabemos de la existencia o pensamos que puede llegar a existir esto, podemos nosotros tramitar un amparo. Por eso se trata de un acto inminente. Luego está el principio de definitividad, ¿sí? En este caso, la interposición de amparo se estima que procede en materia de lo que va a ser juicios de nulidad, por ejemplo, para poder llevar a cabo el proceso de amparo, pues siempre se va a solicitar que primero se agoten los medios de defensa anteriores, a menos que esto marque como optativo. Que yo recuerde, el de nulidad sí lo marca como optativo en materia fiscal, pero es conveniente que primero se haga uso de los primeros medios de defensa antes de irnos a lo que es juicio de amparo, porque el juicio de amparo pues ya es el último, ya no hay vuelta atrás. Y hay excepciones a este principio. Las excepciones de no agotar primero el medio de defensa anterior, perdón, chicos, es que implica una privación, a peligro de privación de la vida, una deportación o un destierro, ¿no? En este caso, pues no nos van a querer matar por cuestiones fiscales, pero es una excepción a este principio, porque existen actos o acciones que tengan que ver con tortura, o penas que pueden ser prohibidas por la Constitución, porque hay un auto de formal prisión, es decir, nos quieren llevar a la cárcel, porque el amparo ha sido promovido por falta de un emplazamiento o por haberse realizado de manera ilegal el acto, o porque el quejoso es un tercero extraño a juicio. Además, porque el acto reclamado carece de fundamento, porque el acto del recurso no se suspende la ejecución del acto y pide mayores requisitos que los que impone la ley de amparo, o si se impugna una ley que se funde el acto de autoridad donde de nuevo busca la procedencia en juicios administrativos en lugar de constitucionales. Entonces, hay excepciones a esta parte, es decir, cuando nosotros vemos que no es posible defendernos con algún otro medio de defensa, entonces sí tendríamos que irnos al amparo. Y por último, es el penúltimo. Tenemos el principio de estricto derecho. Este está fundamentado en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en donde dice que será el órgano jurisdiccional, en este caso. Sí, está bien, gracias, Adrián. Nada más con el que pongan presente es suficiente. En este caso, los tribunales que vayan a tener en su poder o lo que es la toma de decisión sobre un amparo, pues tendrán que estar checando o revisando el cumplimiento de las legislaciones, ¿sí? Y además resolviendo sin cambiar los hechos, es decir, apegándose a lo que va a ser el derecho y a lo que nos están entregando como proceso de demanda.
Y por último está el principio de relatividad. El principio de relatividad está marcado en el artículo 107, fracción segunda, que dice que las sentencias en materia de juicio de amparo solo se ocupan del quejoso, es decir, es relativo nada más al quejoso, a la persona que está interponiendo la demanda, excepto hay juicios de amparo que obviamente se crean con la finalidad de proteger a la totalidad de la población, sobre todo cuando se quiere buscar la inconstitucionalidad de una ley o de una norma, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de materia fiscal, cuando el juicio de amparo indirecto se está promoviendo por un acto o una acción que nada más nos afecta a nosotros, pues obviamente la sentencia va a ser solamente relativa a la situación que el quejoso tiene. Entonces, ¿quién puede promover el juicio de amparo? Lo puede promover cualquier persona física o moral y lo puede hacer por sí mismo el quejoso a través de un representante legal o por un apoderado o en casos extremos cualquier persona puede llevar a cabo el proceso de amparo, incluso un menor de edad, siempre y cuando tenga 16 años en adelante puede llevar a cabo un amparo por sí mismo. ¿Por qué 16 años? Recuerden que a partir de los 16 años se puede hablar de una emancipación por parte de los adolescentes, ¿sí? Y ya una toma de decisión, una parte de tener capacidad de ejercicio. Luego está, puede ser también promoverlo por conducto de un defensor o cualquier otra persona, ¿no? Es decir, puede ser la persona que nos está defendiendo o un tercero. En el caso de los amparos que tengan que ver por federación o entidades federativas, los que van a presentar o solicitar el amparo, pues van a ser los servidores públicos. Y hay además plazos de interposición. Vamos a tener que el 17 de la ley de amparo nos marca que el plazo para interponer el amparo son 15 días. Este plazo tiene 4 excepciones. La primera es 30 días cuando se reclame una norma general autoaplicativa o procedimientos de extradición. Hasta 8 años cuando la sentencia es en un proceso penal que imponga pena de prisión, es decir, una sentencia de... Ay, se me fue el nombre. Cuando nos quieran llevar presos, ahorita no me acuerdo cómo dije hace rato, perdón. Y también puede ser 7 años cuando tiene privar total o parcialmente de forma temporal o definitiva lo que son los derechos agrarios, en este caso los ejidos. Los ejidos tienen hasta 7 años para poderse defender. Y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o algún otro prohibido por el artículo 22 en cualquier momento. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo se puede uno amparar por esto? Miren, se lo pongo muy sencillo. Yo siempre recuerdo esto hace unos 2-3 años más o menos. Una alumna justamente me comentaba que ella había tenido que hacer uso de un amparo en cuestión de un hermano de uno de sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque de repente su hermano desapareció. No lo encontraban por ningún lado y pensaban que había sido, pues obviamente con la situación que hay en nuestro país, que había sido levantado, ¿no? Y empezó a buscarlo en las cárceles, empezó a buscarlos en las barandillas, en lo que es la judicial y todo eso, y nada, no lo encontraban por ningún lado. Entonces ella fue y metió un amparo a nombre de su hermano por privación, por lo que era privación de la incomunicación, o en su caso era privación de la libertad, ¿no? Al momento de que mete el amparo, dice menos de 24 horas de haber metido el amparo, su hermano aparece en barandilla, o sea, aparece preso. Lo tenían preso sin haber llevado a cabo un proceso correcto, adecuado, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se llevan a alguien que está y lo meten a un anexo, ¿no? En contra de su voluntad, todo eso, la familia puede interponer un amparo y también están obligados ese tipo de instituciones, pues, a devolver a la persona o actuar. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque en cualquier momento que se sospeche de que alguien ha sido llevado preso o que ha sido privado de su libertad por cualquier medio, pues el proceso de amparo o los amparos pueden aplicarse para poder obligar a la autoridad a
que si es ella quien tiene a la persona, pues dé conocimiento de esta o en su defecto la suelte, ¿no? En este caso de ella dice, pues me lo soltaron. ¿Por qué? Porque estaba detenido, pero no había un proceso inicial. Pero bueno, se los pongo como ejemplo para que sepan. Entonces, ¿ante qué autoridad procede el amparo? Pues el amparo va a proceder interponerse con la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales en lo que es el Estado y Ciudad de México, ¿no? Es decir, ante cualquier tribunal o órgano jurisdiccional que tenga la facultad de admitir un amparo. Esto es importante porque la mayoría de estos órganos trabajan 24/7. Bueno, no es que trabajen 24/7, es que algunos de ellos tienen guardias. ¿Por qué razón? Porque el artículo cuarto, la fracción cuarta del artículo 17 dice que el amparo se puede interponer en cualquier momento, y eso significa que no existe un horario. En el momento en el que consideremos necesario, se puede ir a un órgano, por ejemplo, y hay una guardia, y en esa guardia se puede interponer el juicio de amparo de urgencia, ¿no? Por situaciones en las que se está tomando en cuenta que hay peligro sobre la vida de una persona o la libertad de una persona. Ahora, el juicio de amparo no va a proceder contra adiciones o reformas a la Constitución, contra los actos mismos de la Suprema Corte, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Federal Electoral, contra actos del Congreso de la Unión cuando se trate de no ratificar nombramientos o designaciones, contra resoluciones de tribunales colegiados de circuito, contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras cuando se trate de la parte de juicio político, elección, suspensión o remoción de funcionarios, contra normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte de Justicia emitió una declaración de inconstitucionalidad. O sea, si ya la Suprema Corte dijo que es inconstitucional, no nos podemos amparar contra eso. Contra resoluciones dictadas del juicio de amparo o de ejecución, o en ejecución de las mismas, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución. O sea, no podemos ampararnos dos veces por lo mismo, contra normas generales que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, contra actos consentidos de manera expresa o por manifestaciones de voluntad que entrañen el consentimiento, contra normas generales o actos consentidos de manera tácita. Entiéndase que la forma de consentimiento tácito es cuando nosotros no usamos medios de defensa en los plazos previstos. Contra resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral, contra actos que hayan sido consumados de manera irreparable. Es decir, ya se llevó a cabo la acción y no hay forma de reparar el acto. Entonces no podemos ampararnos contra algo que no es posible arreglar, ¿sí? Contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto a la parte de lo que sean, que puedan modificar, o revocar o nulificar el recurso del procedimiento. Contra actos emanados del procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. Y la excepción a lo anterior, pues era lo que ya veíamos en lo que era el principio, ¿no? Los principios de cuáles eran las excepciones a los principios que veíamos al inicio. Cuando sean actos que imponen peligro de privación de la vida, cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión, cuando se trate de persona extraña y cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Ahora, tampoco procede contra cuando se tramite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso que tenía por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Contra actos que sean revisados de oficio. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados aquí en el Estado a situaciones que pudiese significar un problema porque son delitos considerados federales y de oficio. Uno de ellos es la pesca con veda. Si nosotros somos tomados, agarrados o nos detiene la autoridad con artículos de, por ejemplo, una caguama o no sé, en este caso algún otro tipo bueno, es que ya no me acuerdo cuáles son los que entran en veda, que tienen una veda
de consumo o de extracción, podemos ir a la cárcel. Porque yo tengo un tío, bueno, ya falleció hace muchos años, que era pescador y fue detenido por traer unas aletas de caguama. Él ni siquiera las había extraído, había sido, alguien se las había regalado, las traía consigo, les tocó una revisión por ahí de la autoridad, se las encontraron y se lo llevaron preso. No procede el amparo porque es un delito que se persigue de oficio. Se tuvo que pasar un tiempo por ahí. De Bani, no de las que se toman, de las que se comen. Perdón, es que es la costumbre, una tortuga, pues vaya. Sí, un reptil, decís reptil, ¿verdad? Sí, es de las que se comen, ¿no? Que por cierto, hay una muy mala costumbre todavía aquí de utilizar. Esa es una. La otra que tengo muy, muy clara es los cactus del monte, ¿no? No los que son de vivero. Los que son de vivero tienen permisos de Profepa o de Sofemat, creo que son los que dan los permisos. Los que están en el monte no se pueden extraer, ¿sí? Porque es un delito federal que se persigue de oficio y conlleva cárcel la mayor parte de las veces, e incluso no te admite algunos de esos delitos ni siquiera admite el pago de una fianza. Entonces tampoco admite un amparo porque es una acción que se tiene que realizar de oficio, ¿sí? Por eso se los estoy poniendo de ejemplo, porque es muy común decir, me fui al monte y me trajo un viejito, por ejemplo, ¿no? Que está dentro de la lista de especies protegidas, ¿no? La biznaga, también la biznaga algo, efectivamente. Creo que el palo, no me acuerdo cómo se llama, el árbol que se hacen, que se usa mucho para... Palo de arco. Ese palo de arco, gracias. Se usa mucho para ese tipo de lo que son, ¿cómo se llama? De manualidades, también está prohibido extraerlos. Los cactus, los grandes cactus. Por eso cuando ven ustedes que están haciendo una limpieza de terreno, normalmente si hay ese tipo de plantas, esas no se pueden tumbar, a menos que exista un permiso de extracción y reacomodo en otro sitio. Claro que algunas empresas se lo pasan por el arco del triunfo, ¿verdad? Pues ya sabemos que México mágico casi todo se puede, pero en teoría por ley está prohibido. Entonces, cuando ya hayan cesado los efectos del acto reclamado, tampoco procede el amparo. Cuando subsiste el acto reclamado, pero ya no pueda surtir un efecto legal o material, ¿sí? Porque dejó de existir el objeto material del mismo, y pues en los demás casos que se consideren improcedentes según la Constitución. Entonces, eso es cuando no procede. El sobreseimiento en el juicio de amparo se va a dar cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique. ¿Sí? Cuando se haya desistido, ¿sí? Se le va a notificar para que ratifique en 3 días. En el caso de no hacerlo, se detiene por no desistido y se continúa el juicio. Ahora, el quejoso que no acredite sin causa razonable, al haber entregado los edictos, por ejemplo, cuando se trata de que estamos hablando sobre leyes que hayan sido publicadas en un edicto, ¿no? O el quejoso se muera durante el juicio y el acto reclamado solo lo afectaba a él. Si hay un amparo que se interpuso por varias personas, pues el amparo continuará. Pero como ya veíamos en el juicio de nulidad, pues si se muere el quejoso y no hay forma de transmitir lo que había dado pie a este medio de defensa, pues ahí se acaba el medio de defensa. Cuando en las constancias de autos quede claramente demostrado que no existe el acto reclamado y si durante el juicio se advierte sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. Ahí es cuando se va a quitar esta parte de lo que va a ser el juicio de amparo. Ahora, denme un momentito, déjenme abro el ejemplo del juicio de amparo que tengo por aquí. Ay, es que tengo que dar macro al ratito. ¿Dónde lo puse? De un momento. Ejemplo de amparo. Está largo este ejemplo de amparo, pero no pude encontrar. Fue el más cortito que encontré, porque el otro era de 160 hojas, este al menos es de 39, ¿no? Es un amparo directo en materia fiscal, y como es un amparo sacado del Poder Judicial, pues obviamente está, tiene los nombres o los datos que son considerados confidenciales, pues están,
con asterisco, ¿no? Para no poderlos visualizar. Lo voy a subir como ejemplo, nada más para que vean lo que es el juicio de amparo y cuando quiera esta cosa trabajar, porque no quiere. Ahí está, déjenme tantito que está ahí, ¿no? Entonces viene el juicio de amparo, viene la parte de resolver el juicio de amparo directo, en este caso, representante, sociedad anónima, vienen todos los datos, las autoridades responsables, el acto reclamado, toda la parte del acto reclamado, bla, 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 todo acto reclamado. Y luego viene la parte de lo que se tiene que considerar, ¿no? Lo que se tiene que tomar, el sustento legal, ¿sí? La demanda se encuentra presentada en tiempo, o sea, lo que se pide que se atraviese. Los conceptos de violación son ineficaces, empieza, ¿no? Entonces, todo el procedimiento. Este era un juicio por la cantidad de 7 millones, ¿sí? Y cachito. Entonces era un juicio en materia fiscal y me quiero ir a lo que se pide, porque esto está largo, la sustentación de este juicio está largo. Entonces, no, esa todavía es la sustentación de la demanda. Y ahí voy. Ok, Daniela, no te preocupes, ya estamos por terminando, ¿eh? Entonces, aquí, aquí está ya uno de los hechos de los agravios, ¿no? El agravio único. Y pues lo que se tiene, ¿no? O lo que se pide. Fue lo que se sustenta, lo que se determinó de esta demanda, que es la sentencia del juicio de amparo, pero viene todo el amparo que se interpuso. Entonces, sí se determinó aquí en este caso. En la sentencia dice que dice contra el acto reclamado, dice no ampara ni protege, es decir, se le negó el amparo. La justicia de la Unión no ampara ni protege en contra del acto reclamado, ¿no? O sea que no, le dijeron que no este acto reclamado. El otro era más largo, decía que sí, pero son 160 hojas, entonces yo nomás quise presentarles que es cortito, para que vieran cómo es que se resuelve, ¿no? Y como viene ahí también todo lo que se hizo, lo que se presentó del juicio de amparo, pues para que ustedes vieran lo que era el juicio de amparo directo. Bueno, eso los voy a subir para que lo puedan checar, para que lo puedan tener ahí. Denme un momentito. Entonces, les comentaba por ahí, esta es nuestra última sesión que vamos a estar teniendo en línea. Sí, ya es la última parte que nosotros vamos a trabajar y por ende con esto estaría yo dando por cerrado lo que es las clases sincrónicas de la materia fiscal y nos quedaría nada más el trabajo en plataforma que está para entregar el juicio de amparo, está para entregar el 23 de este mes. No hay entregas tardías, vuelvo a repetir. La única actividad que tiene entrega tardía y que se cierra el día 18 es la primera. La actividad 2 se cierra el día de mañana y la actividad 3 se está abriendo ahorita en unos momentos más y se va a cerrar el 23 de noviembre. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? No, profe. Ok, entonces chicos, si no hay dudas o no hay preguntas, aprovecho pues para despedirme, darles las gracias por estar aquí conmigo este semestre. Esperemos que próximamente en algún futuro inmediato los podamos ver por ahí ya cuando hayamos regresado a la normalidad o dependiendo de cómo continuemos. El periodo que sigue yo estoy dando clases en octavo, o sea, no me toca verlos a ustedes, pero igual por ahí me tocará verlos tal vez en séptimo o en octavo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Espero yo que sí. Cuídense mucho, por favor, que tengan unas excelentes fiestas. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy disponible a través del chat de WhatsApp o a través de mensaje privado. Y les recuerdo que la fecha del periodo de examen es el último viernes de noviembre y que vamos a estar a la espera de un momentito, voy a pasar la última lista. Vamos a estar a la espera de lo que va a ser las fechas de presentación del examen ordinario y yo les voy a publicar en su momento en tiempo y forma en la plataforma. Si ustedes se enteran primero que yo de las fechas de los ordinarios, por favor,
me avisan, porque luego a veces se las hacen llegar primero a los alumnos y después a los maestros, ¿no? Entonces, muchachos, me despido de ustedes. Fue un placer estar aquí dándoles lata un ratito. Y cuídense mucho, ¿ok? Voy a quitar la grabación. Felices vacaciones. Hasta febrero, ya terminamos. Nos vemos hasta febrero. Bueno, los que están en examen no, ¿verdad? Pero los que no están en examen los veo en febrero. Cuídense mucho. Hasta luego. Profe. Hasta